en presencia está de Cristo. Amén. Vamos a cantarlo con ánimo. ¿Sí? Vamos a hacernos sentir en el cielo. Amén. Amén. Vamos a cantar, ¿sí? Vamos a poner cuidado aquí. Amén. Buenos días, mi hermano. Dios te bendiga. Amén. Te invito a estar abriendo sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y estaremos leyendo a partir del versículo 8 hasta el versículo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 8 al 17, y lo estaremos leyendo de la manera ya acostumbrada anteriormente. Amén. Segundo libro de Reyes,
capítulo 4, versos del 8 al 17. Amén. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giese su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giese: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este dinero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio del pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giese respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Amén. Por favor, y adelante para la predicación de esta hora. Amén, hermano, Dios me le bendiga. Vemos allí, mi querido hermano, ¿verdad? Una historia bien interesante y le puse por nombre, hermanos, la gran bendición en la visita del varón de Dios. La gran bendición de la visita del varón de Dios. Vemos allí, ¿verdad? En este tiempo, lamentablemente, hermanos, hay una situación muy difícil. En este tiempo, hermanos, está realmente cubierto de gran orgullo, altivez, hermanos, es algo que está sucediendo. ¿Qué me estamos tratando, hermanos? Y no la sabemos todas, hermanos. Necesitamos la dirección de Dios. Amén. Necesitamos que Dios nos enseñe, nos explique cómo mejorar nuestros hogares, indiferentemente, hermanos, de quién sea, pero tiene que ser usado el varón de Dios para ayudarnos, hermanos, no tan solo en los mensajes que podemos ver acá. No podemos solamente entender, hermanos, lo que esta mujer quiso, o Dios mismo nos quiso mostrar en la Escritura. Y vamos a ver que no es tan solo ella, sino muchas partes de la Biblia, hermanos, cuando recibían esa gran bendición, la visita del varón de Dios. Cada quien puede hacer, hermanos, lamentablemente en el evangelio de hoy en día, como bien quiera, bien le parezca, donde de la nada todo el mundo puede ser el varón llamado por Dios, y nunca se trata de las cualidades del siervo, hermanos, sino del poder de Dios manifestado en él con su sola presencia. Eso es lo que vamos a aprender esta mañana. Yo enseño Biblia, hermanos, y espero que usted esté de acuerdo a que le enseñe Biblia. Yo no estoy de acuerdo en enseñar lo que usted quiere escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Amén. Y Dios quiere que entendamos que la familia necesita la gran bendición en la visita del varón de Dios. Padre, te doy las gracias. Y yo ruego, Señor, que usted, mi Dios, sea usted, así como me enseñó, sea usted abriendo el entendimiento de mis hermanos. Venir esta mañana buscando su rostro, su mensaje, Señor, su edificación, su fortaleza, a través de su santa palabra, donde
nos refresca, nos alivia estas cargas tan fuertes que tenemos, Señor. Pero de nada vale, Señor, si usted no me usa, Padre. Yo ruego que por favor me use sabiendo que no lo merezco, mi Dios. Use, Señor, en este tiempo de sabiduría, de entendimiento y de usted bendición en este mensaje. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Toma asiento, hermano, por favor. Realmente, hermanos, si me extiendo es porque pero el mensaje es muy sencillo y es muy corto, hermano. Vamos a primero hablar de lo que ahí estaba sucediendo allí. Y quiero que entienda, hermano, que lo que estaba sucediendo allí era esta mujer. Y dice la Biblia, hermano, que aconteció también. Entonces, aquí, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 4:8. Aconteció también un día que un día pasaba Eliseo por Sunem, hermanos, y había allí una mujer importante. Note que dice la Biblia, hermano, que era el profeta de Dios, el siervo de Dios estaba pasando. En estos tiempos, hermanos, quiero aclararles que no hay ni profeta, ni apóstoles, solamente aquellos hombres que llama Dios para hacer su obra en diferentes lugares. Amén, hermano. Entonces vemos allí que este hombre de Dios, ¿verdad?, estaba pasando por Sunem y había allí esa mujer, pero dice la Biblia, hermano, resalta que era una mujer importante y que le invitaba insistentemente que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Era una necesidad en esa mujer tener por lo menos por cerca a este hombre. Y quiero que entienda también, y le quiero decir de una vez, que un siervo de Dios no puede visitar una casa sin ir con su esposa, a menos que sea una reunión entre varones. ¿Estamos allí, hermano? Pero hoy en día, y he visto muchos casos de horrible escándalo y situaciones delicadas y fuertes donde va el siervo de Dios a meterse en un hogar cuando está la esposa sola y pasan cosas que no deberían pasar. Eso no es correcto delante de él. Sin embargo, dice la Biblia, por la gracia de Dios, vemos que él tenía su acompañante que era Giesi, pero también decía que ella estaba con su esposo. Amén, hermano. Entonces las cosas, como son bíblicas, son correctas. Dios nos enseña así de esa manera. Había entonces esa mujer importante, le rogaba insistentemente, le invitaba constantemente, hermano. Era el anhelo de esa mujer que sabía que si alguien venía de parte de Dios, Dios estaba con él. Entonces, de cualquier manera, hermanos, iba a haber bendición en su vida. Y note que esta mujer era una mujer importante, era una mujer influyente, una mujer de dinero, que no estaba por allí mendigando ni suplicando a nadie nada, porque tenía lo suficiente para obtener las cosas que quería. Pero de este hombre sí había necesidad. Hermanos, siempre hay una necesidad espiritual. Y dice la Biblia entonces, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa. Y dice, hermano, por favor entienda, es varón santo de Dios. Yo creo, hermano, y gracias y gloria a Dios, estos hombres de verdad dan un buen testimonio de que eran varones de Dios. Pero quiero que entienda, hermano, que si Dios llama a un hombre a hacer su obra, y usted ve por 7 años, quizás más, que está haciendo la obra de Dios y es un varón de Dios, téngalo como varón de Dios. Y le estoy hablando de esto, hermano, porque muchas veces queremos medir qué tanto, qué tan mucho, qué tan menos alguien es un siervo de Dios. No, hermanos, esta mujer de paso quería preocuparse porque cada vez que esta persona pasara por su casa, atendiéndolo de la mejor manera, buscando la mejor comodidad, y no tan solo que pasase, sino que lo quería hospedar en su hogar, y no como cualquier cosa, quería hacer unas paredes, quería poner una cama, quería poner mesa, silla, candelero, para que cuando viniese a nosotros se quede en él. Era un deseo, un anhelo de una mujer temerosa de Dios, sabiendo que iba siempre a pasar por su casa el varón de Dios. Aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Él estaba viendo el siervo de Dios en la tanta amabilidad, tanto amor, tanto deseo de atenderle, que él quiso buscar la manera, hermanos, de poder agradecer tal favor. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita
Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Él, hermano, siendo profeta de Dios, sabemos que en estos tiempos no funciona así, pero sí vale mucho la oración del siervo de Dios. Dijo él entonces a Giesi, y dile: he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Está diciendo la tsunamita: no, mira, realmente yo lo hago porque tengo una carga por un siervo de Dios. Yo debo honrar, debo respetar al siervo de Dios. Yo quiero acomodar y ser parte de lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida, y por eso quiero preparar este sitio. En realidad me muevo dentro del pueblo, es decir, no tengo necesidad de nada. Tengo poder económico, tengo estabilidad, tengo comunión con el rey, tengo comunión con el general del ejército. Realmente no estoy buscando nada. Pero mira lo que dice ahí. Él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella tiene una necesidad que el dinero no lo puede comprar. He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: mire la respetuosidad de la mujer, no pase y se mete al cuarto luciendo su propia casa. Qué bonito es eso, hermano. Y dice más, él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazará a su hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo de Eliseo le había dicho. Qué hermoso, hermanos. Y por cierto, dice que más adelante este niño murió, tuvo una enfermedad, estaba con el papá. Él la mandó a la mamá y cayó tendida, lo pusieron en la cama del profeta. Y el profeta fue y Dios obró a través del profeta, el siervo de Dios. Yo quiero que entiendas, hermanos, que aunque el mundo pueda decir muchas cosas y no es fácil para un siervo de Dios dar este mensaje, pero es necesario que usted conozca la bendición que es cuando un siervo de Dios le visita. Y no se trata de los muchos consejos que le dio. Él no le dijo: mira, tienes que hacer tal cosa, tienes que comportarte de esta manera, tienes que obrar de tal forma. No, hermano, era su sola presencia. Yo quiero que entienda, hermano, que la sola presencia del siervo de Dios bendice el hogar. Y el cristiano, hermano, debe anhelar esta situación. Ahora, podemos ver allí, hermanos, entonces que ella no estaba manifestando, pero sí tenía una necesidad. Y aunque nosotros, por muy orgullosos y por muy bien que nos vaya y por mucho que creamos entender cómo deben ser las cosas delante de Dios y que no necesitamos de nadie, aquí vemos que esta mujer realmente necesitaba algo. Amén, hermano. Amén. Luego vamos aquí, hermanos, una historia similar, pero ya no era con Eliseo, sino vemos en segunda de Samuel, primera de Reyes, ya no es Eliseo, es Elías, primera de Reyes, 17:24. Amén, hermanos. Primera de Reyes 17:24. Dice la Biblia, hermanos, en ese versículo: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo no creo, hermanos, nada normal que una persona que tiene tiempo viniendo a la iglesia escuche la palabra de Dios de un siervo de Dios y diga que no es palabra de verdad y que no es la palabra de Jehová, porque si el hombre está usando la Biblia y está dando el mensaje de Dios, es porque viene la palabra de Jehová en la boca del siervo de Dios. Estamos aquí, hermanos. Sin embargo, hermanos, vemos que también la sola presencia de Elías en esta mujer, la viuda de Sarepta, él fue hasta allá, hermanos, porque Dios le dijo que fuera. Él no iba con el deseo de dar como profeta, él fue con el deseo de recibir, y así lo mandó Dios. Pero tan solo la presencia del siervo de Dios en una casa que no tenía ni qué comer, Dios sustentó ese hogar por tan solo la presencia de ese siervo por 3 años de sequía que tuvo el pueblo.
Y por cierto, en la mujer sunamita la historia no termina, hermanos. La historia no termina en que la mujer resucita al hijo, sino que 7 años de hambre venían para el pueblo. Ella se tuvo que ir a otro sitio y cuando volvió, lo pidió y se le dio tan solo por la presencia del profeta en su casa. Le regresaron todos sus bienes. El rey dijo: cuéntame la historia de las obras de Eliseo. Y Giezi estaba allí contándole la historia. Y justamente ese día, qué casualidad, no, era la presencia del siervo de hace 7 años en su casa, donde entró la mujer, Dios, de ella te estoy hablando, y ella vino a solicitarle que por favor le devolvieran sus tierras, que las había perdido por irse por 7 años, y el rey inmediatamente se las dio, porque había un profeta que había visitado su casa, hermano. Por eso vemos aquí también la vida de Sarepta, que él, aunque pide para él, tan solo Dios, hermanos, por ver que esa mujer obedece, pues Dios la bendice, hermanos, por 3 años de sustento. Es decir, hermanos, que podemos ver que realmente hay una provisión de Dios tan solo por la presencia del siervo de Dios. Hermanos, quiero recalcar siempre que el siervo de Dios no es nada. El siervo de Dios, hermanos, no tiene poder para nada, pero es Dios obrando a través del siervo de Dios. Vemos también, mis queridos hermanos, en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, hermanos, capítulo 12. Todas estas historias, hermanos, yo sé que usted las sabe. Yo sé que usted las ha escuchado mucho, pero esta cosa creo que no las queremos ver, no las entendemos, o las obviamos o no recalcamos. Pero dice allí en 2 Samuel capítulo 12. Amén, hermano. Versículo 1 dice así: Jehová envió a quién, pero ¿quién envió a Natán? Es un trabajador, ¿verdad? No. Que Jehová, que tomó a su profeta y lo envió a su otro profeta, a su otro siervo, a David. Viniendo él, le dijo: había 2 hombres, y le empiezan a narrar la historia para exhortarles, usted lo sabe. Pero dice entonces en el versículo 7: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ahí estamos viendo que la historia es que un siervo de Dios va, así sea el rey, porque Dios lo manda, va a visitar cualquier casa, muchas veces por exhortación. Vamos a ver. Pero si es un hijo de Dios, así como David, recibe la exhortación y cambia y pide perdón y hace las cuestiones como debe hacerlas porque es enviado por Dios. Usted no entiende muchas veces, hermano. Ayer me dio tristeza que uno aconseja a la gente sobre un tema, insiste en el mismo tema y de paso te ve, no te quiere ver a la cara, hace como si no te conoce porque sabe que está mal lo que estás haciendo. Pero Dios tenga misericordia y la gente puede entender que lo que es incorrecto Dios no lo bendice. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, yo quiero que usted entienda que allí está la corrección, aunque no nos guste. Hermanos, por la gracia de Dios, yo quisiera que más bien yo tuviera, como en los tiempos cuando lo tuve, en mi iglesia, una persona que me esté exhortando constantemente, con tal de que yo enderece mis pasos y no caiga en cosas que no deba caer. Pero hoy en día el siervo de Dios no puede regañar, no puede visitar, no puede exhortar, porque la gente se molesta y incluso aún en este mensaje la gente lo rechaza porque no quiere, no permite. Ellos se creen ahora profetas y apóstoles que solamente viene Dios y le habla a ellos, pero el profeta de Dios o el siervo de Dios no le acepta, porque ¿qué va a decir él? No, él es el siervo de Dios. Y debe recibir, y debe, si es de exhortación, exhortación, si es de consejería, consejería, si es de simplemente visitarle y escucharle, qué bendición. Con tal de que el siervo de Dios vaya por lo que vaya, siempre va a ser, hermanos, una bendición. Por eso vemos aquí, hermanos, en este caso, aunque el profeta fue a exhortar, aunque no le guste, Dios quiere hacerlo de esta manera. ¿Vamos aquí, hermano?
En Éxodo capítulo 18. En Éxodo capítulo 18. Éxodo 18, versículo 13. 18, 13. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Quién era Moisés, hermano? ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre que Dios le agradaba directamente, ¿sí o no? Moisés es aquel que Dios usó con gran poder, hermanos, mostrando grandes señales en aquellas 10 plagas y en aquella mar abierto y en aquellas tantas cosas que Dios mostró en la provisión tan espectacular como el maná, como el codorniz, en la salvación de la serpiente que se levantó en el asta. Hermanos, tantas cosas que Dios hizo a través de Moisés, pero era necesario que un siervo enviado por Dios le visitara para ayudarle, hermanos, a equilibrar. Ahí entonces vemos el 18, 13 al 21, dice, ¿lo creí, hermano? Aconteció que al día siguiente se acercó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Yo entiendo, hermano, que en los hogares hay un cabeza de hogar que Dios lo pone allí para que dirija el hogar, pero entiende, hermano, aquí según esta enseñanza, que es necesario la visita del siervo de Dios para ayudar a moldear el hogar, a dar consejos necesarios para que la carga, hermano, no sea tan pesada, lo que enseña la Biblia. Vamos allí, hermano. Estas cosas son difíciles, hermanos, pero si yo estoy presto a aprender, yo necesito anhelar más bien la visita del siervo de Dios. Y yo lo he entendido, hermano, porque hasta que menos que usted piensa, yo lo quiero recibir, siendo un siervo de Dios para que me hable, para que me diga, para que me enseñe. Yo siendo aún un siervo de Dios, como lo fue Moisés, como lo fue David, es necesario que todo el mundo, ¿estamos aquí, hermanos? ¿Estamos aquí, hermanos? Todo el mundo necesita esa visita del siervo de Dios, que tan solo su presencia es de bendición. Vemos entonces allí, mis queridos hermanos, que le estaba ayudando a cómo dirigir su vida y cómo a dirigir los suyos. Vamos entonces, porque pareciera que fuera el Antiguo Testamento, no, pastor, eso eran los profetas del Antiguo Testamento, eso no es algo que está ocurriendo ahorita. Usted se está aprovechando de lo que dice el Antiguo Testamento para dar una enseñanza que a usted le parece que es de usted. Pero hermano, vamos al libro de los Hechos entonces. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16. Por favor, cuando llegue aquí, avíseme con un amén. Hechos 16. Estamos viendo, mis queridos hermanos, le voy a leer el versículo 23. El versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad. Hermano, yo quiero que entienda, según este pasaje, era una visita inesperada. El carcelero jamás en su trabajo iba a esperar que alguien de tal magnitud le iba a visitar. Por cierto, era muy poco apreciada porque no llegó con elegancia, llegó como preso. Ese siervo de Dios, llamado Pablo, llegó a la cárcel como un preso, pero vino para dar bendición a este hombre. Si esto hubiese ocurrido de otra manera, ese carcelero se hubiese quitado la vida, y si hubiese ocurrido de otra manera, su hogar no hubiese sido salvo. Cuando usted lee el versículo 29, dice la Biblia, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice el del 31 al 34,
ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos a aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanos, era una visita inesperada, era algo tan tremendo, hermanos, como Dios planifica muchas veces las cosas, pero era demasiado necesario para este hombre. La misericordia de Dios lo arropó de tal manera que fue salvo él y toda su casa. Pero era necesario que no bajara Dios como muchas personas creen y les hable directamente a ellos. Era necesario el siervo de Dios visitándolo. Amén, hermano. El primer mensaje que le doy a la tsunamita a mí me da mucho la impresión de que había una familia que nos hospedó, hermanos, y no podían tener hijos, y intentaban y no podían tener hijos. Y hace poco nos mandan una foto y de verdad, hermanos, no es por mí, sino porque ellos hospedan a todo misionero que llega a esa iglesia. Y es una iglesia que mínimo son, qué sé yo, 4 misioneros por mes. Es demasiada gente misionera la que visita esa iglesia. Y ellos son los primeros que siempre querían arropar. Y ellos nunca le dicen: oren por mí por esta necesidad. Pero yo sabía su necesidad. Y hoy en día está esa mujer embarazada. Y yo digo: Dios, tú eres grande y maravilloso. Porque yo sé que tú estás obrando en ellos. Porque ellos lo que les encanta es hospedar al siervo de Dios. Qué maravilloso es eso, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, yo quisiera que usted y yo nos tuviéramos también muy en cuenta esa bendición de recibir al siervo de Dios. Que entendamos que no es algo obligatorio o algo que más porque toca. No, hermanos, es una bendición, hermanos, muy grande cuando recibimos en nuestros hogares al siervo de Dios. Hechos 10:34. Hechos 10:34. Amén, hermanos. Dice el 10:34 de esta manera: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Está haciendo la visita a Pedro, bien programada por Dios, para que este siervo de Dios visitara a un hombre que era también temeroso de Dios, pero no era salvo. Y vemos allí entonces, hermanos, que en el versículo 29 dice la Biblia: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Estaba allí Pedro diciéndole a Cornelio, el temeroso de Dios, que no tenía tampoco ninguna necesidad económica, y aunque era temeroso de Dios y oraba a Dios, era el acceso que Dios le estaba haciendo a una persona que en este momento no le era permitido, por decirlo de esta manera, ser salvo, ya que el evangelio primeramente era al judío. Ahora podemos ver, hermano, que Dios abre los cielos y dice: al primero que quiero salvar, al primero que quiero que la gente comprenda, es a este hombre que es temeroso de Dios, pero necesita la visita del siervo de Dios. Hermanos, vemos también en Hechos, hermanos, capítulo 16, nuevamente Hechos 16. Versículo 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vamos allí, hermanos, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, hermanos, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice el siguiente versículo: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice la Biblia, hermanos, y nos obligó a quedarnos. Hermanos, la insistencia de la primera mujer que hablamos
era una insistencia tan fuerte para que el siervo de Dios le visitara, se quedara en su casa, hermanos. Y vemos ahora esta mujer Lidia en el libro de los Hechos, aún después de siendo salva, no queriendo quizás esperar algo de más de cualquier persona, sino que solamente le predicase el Evangelio. Ella entendía, hermano, que necesitaba que el siervo de Dios, para hacer de bendición a su vida, estuviera en morada, estuviera en su casa. Y no dice que insistió, hermano, sino que realmente cuando una persona comprende lo importante de esto y el valor de las cosas espirituales, ella insistía tanto que obligaba al siervo de Dios que se quedara en su casa. Cuando vemos aquí entonces, hermanos, es que había gente que abre Dios el corazón y que esté atenta como lo hizo esta mujer, y había un gran deseo de una buena visita. Vemos en Mateo, hermano, capítulo 10. Mateo capítulo 10. Amén, hermanos. Quiero que vaya por favor conmigo, Mateo capítulo 10. Y vamos a estar leyendo, hermanos, el versículo 11 al 15. Mateo 10, 11 al 15. Amén, hermano. Dice la Biblia: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Dios toma a sus discípulos, que son los siervos de Dios, en el cual los elige y los envía, como hasta el día de hoy. Dios lo sigue haciendo de esta manera. El Señor toma a sus siervos, los llama de las iglesias, de ciertos lugares, hermanos, para que vayan a hacer la obra de Dios, y le dice igual como le dice aquí: mira, ¿sabes qué? Si te reciben y te abren la puerta, o sea, están gozosos, quieren de verdad recibir a aquel que es enviado por Dios, te hace pasar y que entienden la paz y la bendición que estará sobre ellos. Pero si no quieren recibirles, si ponen esa cara de amargados y cuando vas a aconsejar se molestan, pues es mejor que te devuelvas, sacuda el pie de tus zapatos, porque la bendición se volverá a ti y la recibirá obviamente otro que quiera abrir la puerta de esa casa. Para eso tenemos el mejor ejemplo, que está obviamente en el siervo enviado, que es el mismo Dios, pero se encarnó, se hizo hombre, y está en Lucas 19. Lucas 19. Del 5, 6 y el 9. Lucas 19, por favor, si llega aquí, a mí. Dice la Biblia en Lucas 19, 5 al 6, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió prisa y lo recibió, hermanos, gozoso. Dice el versículo 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, como le dije, es un mensaje corto. Mi intención, hermanos, a través de este mensaje, igual que cualquier mensaje, edificar a la iglesia, pero es el mes de la familia. La familia necesita desear consistentemente tener y recibir gozoso al siervo de Dios en los hogares para hacer de bendición de Dios. Si tienes tiempo que tu pastor no te visita, y estoy hablando de mi persona hacia ti directamente, es bueno que le hagas invitación. Y te lo digo para enseñarte, porque cada vez que yo digo algo de esta magnitud, menos lo hace. Sin embargo, es mi deber enseñar, porque un día Dios también me lo va a reclamar. Yo entiendo, hermano, que aunque esto eran otras personas enviadas por Dios que daban este tipo de mensajes, porque mi pastor es muy tímido para hacerlo,
Mas sin embargo, cada vez que yo lo hacía, yo lo entendía y yo ya no era mi pastor. Una sola vez mi pastor por primera vez me quiso visitar. El resto de sus visitas, que por cierto eran frecuentes, era por mi deseo, mi anhelo que estuviera en mi casa. Porque yo entendía que era la gran bendición a mi vida cada vez que el siervo de Dios me visitaba. Si usted entendió el mensaje, aclaro que la. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad. Y es un tema un poco difícil para mí de hablarlo, Señor, y perdóname, porque yo muchas veces me he cohibido de visitar, me he incomodado en las miradas y en la atención, Señor, y simple y llanamente yo voy en tu nombre, Señor. Yo quiero que me perdones a mí porque es un anhelo y es una carga que tú pones a diario en mi vida poder visitar. Y yo doy gracias por aquellas personas que les invito y les digo, quiero visitarte, y abren las casas y abren sus puertas y abren sus corazones, y siendo santa paz de ti, Señor, al estar allí, diciendo cualquier cosa, tan solo escuchándome, porque es la gran necesidad espiritual de la cual tú me has mandado a esta ciudad. Por eso, Señor, yo ruego que me ayudes, Señor, a perder el miedo, el temor, cualquier desánimo de mi parte, y querer visitar y estar de tu parte, Señor, en cada hogar que necesite, Señor, tan solo tu presencia, no la mía, Señor, pero que sea a través de mí el estar allá, y que me puedas usar diligentemente en dar un consejo, en tan solo escuchar lo que tú quieras que yo diga, Señor. Perdóname a mí primeramente y ayuda a esta iglesia a seguir creciendo de la manera correcta y confortar los hogares. Yo quiero que sepa delante de Dios que tú me has entregado con este mensaje, porque en mi mayor necesidad yo no tuve el cielo de Dios visitándome, dándome el aliento, dándome un consejo. Gracias por aquello que has enviado para darme y consolar y guiarme, Señor. Pero ayuda a tu iglesia, Señor, a no perderse esa bendición de en cada momento tener allí alguien que esté presto para ellos y que ellos lo puedan aprovechar. Lo dejo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Yo le bendiga.